Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Comisión por esta invitación para exponer. La cuestión que se plantea acá es si el proyecto que se está tratando sobre despenalización sería violatorio del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana y en otras disposiciones constitucionales. En primer lugar, la pregunta parece extraña porque normalmente la cuestión que uno se plantea en estos casos no es si el Congreso está obligado a castigar, sino si tiene facultades para castigar. Es decir, en principio, la decisión de no reprimir determinadas conductas parece ser una facultad discrecional del Congreso. Por supuesto, hay excepciones. El Congreso argentino tiene la obligación constitucional de reprimir los genocidios, los crímenes de lesa humanidad, las violaciones graves de derechos humanos. Pero esa obligación de tutelar valores fundamentales como el derecho a la vida no es absoluta, como lo resolvió la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Albán Cornejo contra Ecuador. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿a qué categoría pertenece? ¿Pertenece a esa categoría donde existe una obligación absoluta, inflexible, sin excepciones, de castigar? ¿O por el contrario es una facultad, en principio discrecional del Congreso de la Nación, decidir reprimir o no este tipo de conducta? A mí me parece que la respuesta es que la interrupción voluntaria del embarazo pertenece a esta segunda categoría, esto es, el Congreso tiene la facultad de no reprimir. ¿Y esto en qué se basa? Bueno, hay dos fallos que por supuesto se han mencionado ya varias veces, uno de la Corte Suprema, FAL, y otro de la Corte Interamericana, el caso Artavia Murillo, donde, entre otras cosas, estos tribunales interpretaron el artículo 4.1 de la Convención Americana, cuando establece el derecho a la vida, y específicamente interpretaron la expresión en general. Recuerden que esta convención, en el artículo 4.1, protege la vida desde la concepción en general. Y la conclusión de ambos tribunales, basándose en los antecedentes de esta norma, es que no existe una obligación absoluta de proteger el derecho a la vida. Por lo menos no existe una obligación absoluta de proteger a la vida mediante la utilización del derecho penal. Ahora bien, a esto cabe agregar lo siguiente. A diferencia de los casos delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o graves violaciones de derechos humanos, acá lo que tenemos es un conflicto de derechos. Por un lado, podríamos hablar, por supuesto, que la vida prenatal debe ser protegida, pero por otro lado, los derechos a la autonomía y a la integridad física y psicológica de la mujer también. Entonces, dado que obligar a llevar a término un embarazo tiene consecuencias sumamente graves para las mujeres, podemos sostener que es bastante razonable si el Congreso decide despenalizar estas conductas, por lo menos dentro de un determinado plazo. A esto cabe agregar, por supuesto, la circunstancia de que la represión penal de la interrupción voluntaria del embarazo ha demostrado ser un fracaso. Entonces, esta circunstancia también es un argumento adicional para decir, dentro de las amplias facultades que tiene el Congreso de la Nación para fijar la política criminal, se encuentra la de decidir no penalizar estas conductas y utilizar vías alternativas para evitar la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, el derecho penal, como ustedes saben, es la última ratio, es la medida más extrema que puede usar el Estado, y cuando resulta irrazonable utilizar el derecho penal, como parece ser este el caso, el Congreso de la Nación no tiene ninguna obligación de utilizar este mecanismo. Por lo tanto, yo concluiría que dentro de las facultades que la Constitución Nacional le reconoce al Congreso de la Nación
en el artículo 75, inciso 12, la facultad de dictar un código penal, se encuentra la de despenalizar este tipo de conductas, y si así lo hiciera, Argentina no estaría violando ninguna cláusula constitucional ni ningún otro compromiso internacional que haya asumido el país. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias.